Ok, bueno, entonces aquí, disculpen, me equivoqué un momentico de, la idea es que es dar el repaso, acá, que tiene menos. Entonces la idea es ver este repasito de qué es lo que se está dando en la parte de prospección. En la prospección de la contaminación del sistema subterráneo, pues la idea de este módulo es que ustedes tengan algunas bases, algunos conocimientos sobre qué es lo que pasa en el mundo subterráneo, porque nosotros hablamos de contaminación de suelos, aguas y sedimentos, pero esos suelos, aguas y sedimentos pues tienen una porosidad, tienen una permeabilidad que deja pasar entonces el fluido hacia el mundo subterráneo o hacia el ambiente subterráneo. Entonces, la idea es que ustedes también estén conscientes de que no solamente la contaminación es a nivel superficial, por supuesto, eso es lo que rápidamente se puede ver, se puede observar. Cuando uno ve un río contaminado, pues uno sabe que está contaminado por el color, por el olor, por los residuos, por los sólidos que está transportando, o si el mar está, o sea, si hay un derrame de petróleo en el mar, en el océano, pues ya se sabe y se puede seguir la mancha de contaminación fácilmente con un simple, no sé, o con un dron ya ahorita, o con imágenes satelitales se pueden seguir, o se pueden seguir con imágenes satelitales muchísimas cosas. Incluso yo creo que las imágenes satelitales pueden dar, no sé si llegan a dar, y no sé si hay alguien, que está metido en teledetección, agradecería mucho la intervención si trabaja con eso. Pero no sé, o sea, aparte de ver la vegetación, los cambios de vegetación que pueden seguir entonces una mancha de contaminación, podría ser también cambios en la textura del suelo o podría ser cambios en humedad del suelo. Esas cosas pueden seguirse dependiendo del objetivo que ustedes tengan planteados. Eh, Otra cosa importante antes de seguir es que si ustedes, algunos tienen una intervención que hacer, estoy pendiente, levanten la mano por favor y yo les doy la palabra. Me gustaría que esto fuese más interactivo y no quedarme yo sola aquí hablando, ¿ok? Esto se está grabando, por cierto, para que sepan y puedan tenerlo en cuenta para el repaso o, bueno, si lo quieren repasar más adelante. Entonces, bueno, vamos a ver, esta parte de prospección o este módulo está dividido, lo dividí en cuatro temas. Está el tema de la hidrogeología, que sería como un repaso de qué es lo cuál es el mundo subterráneo, de qué se trata el mundo subterráneo o cómo se conforma y todo eso. Está la parte de vulnerabilidad. Vamos a ver si me gustaría hablar de esas dos cosas el día de hoy. Y luego está la parte de prospección como tal, donde utilizamos más los métodos geofísicos y aplicaciones que tengamos, o sea, que podemos, bueno, en las aplicaciones, pues casos de estudio. Eso era lo que quería decirles. Entonces, algo importante acá es que el mundo subterráneo o el acuífero como tal se compone de dos grandes zonas. Entonces está la zona no saturada, que es la que está acá, y la zona saturada. La zona saturada es la que está llena de, o sea, sus espacios porosos, toda roca considerada acuífero, tiene unos espacios porosos que deberían en la zona saturada estar llenos de agua, ¿ok? Bueno, ya, o sea, para atarla a la parte de los hidrocarburos, pues ellos estarían llenos de petróleo y tienen otras cositas ahí adentro, pero aquí sería pura agua. Y la parte de arriba, la que está inmediatamente arriba, sería la zona no saturada. Y la zona no saturada, pues, tiene unas ciertas características. Ella puede, ella no tiene, o sea, ella en general está compuesta de tres subzonas.
Está la zona de evapotranspiración, o también le pueden llamar en general zona vadosa. Está la subzona intermedia y está la franja capilar. La franja capilar está inmediatamente por encima de la zona saturada y por efectos de capilaridad, entonces la humedad sube y está en contacto, o sea, esa humedad, esas gotas, pues están en contacto, están alrededor, se colocan alrededor de los granos. Y bueno, la zona no saturada se llama no saturada porque no está completamente llena de agua, o los poros no están completamente llenos de agua, sino que hay aire, hay agua, sí, eso, aire y agua en general están. Puede haber otros fluidos que ya serían los contaminantes como tal. Pero en general es eso, están llenos de aire y de agua, por eso es que se llama no saturada. Este espesor de la zona no saturada, él varía, al igual que el espesor de la zona saturada, porque ellos van a depender de las características del suelo, de bueno, sobre todo de las características del suelo, si el agua subterránea es abundante o no. Entonces, si es muy abundante, el nivel freático, que es la superficie que separa la zona no saturada de la zona saturada, puede estar muy cerca de la superficie, como lo vemos acá en la figura A de la derecha, o también puede, déjenme ponerles el apuntador para que sea más fácil. En la zona A, pues vemos que la zona no saturada puede ser muy pequeña, puede incluso llegar a ser de 1 metro, eso es prácticamente nada. O puede llegar a tener cientos de metros, o bueno, no cientos de metros, estoy exagerando, desde incluso decenas de metros. Decenas de metros sí puede tener una zona no saturada. Eso va a depender, como les digo, de la configuración del sistema subterráneo. Hasta ahora voy muy rápido, están entendiendo, me van siguiendo. Por favor, me gustaría tener esa opinión de ustedes, por favor, aunque sea por el chat, para ir viendo si ustedes me van siguiendo en esto. Pónganme sí, no, o cualquier cosa. No sé si estoy conectada finalmente. Hasta ahora, sí. Gracias, Durasca. Ok, entonces, repito, zona saturada, llena de agua, zona no saturada. Gracias, muchachos. Gracias, Yesenia, Liriana. Perfecto, Josefina. Entonces, ya va, hay una pregunta. Me llama la atención la forma como dibuja la zona saturada del acuífero, como si fuese un tanque. Sí, en realidad, sí, no debería ser así. ¿Cómo explicar la geomorfología? Bueno, o sea, la parte del acuífero, si quieren, vamos a avanzar un poquito más, y si no te queda claro, Elías, entonces, por favor, vuelves a preguntarlo. Yo voy a estar pendiente del chat. Pero sí es verdad que Elías dice algo que es verdad, o sea, eso parece un tanque de agua en el subsuelo. Y cada vez que nosotros buscamos aguas subterráneas, o sea, una foto de aguas subterráneas en Google, o sea, los describen como ríos, y no es así. O aparecen cavernas que sí existen, están llenas de agua. Esos son los acuíferos kársticos en general, porque han pasado por un efecto de dilución, debido a sus características químicas. Ellos son diluidos y se forman esas grandes cavernas en el interior de la tierra, y el agua puede circular por ellos y parecer una piscina, un río o todo eso. Pero en general no es así. En general tenemos un paquete que podemos imaginarlo de arena. En uno de los videos les coloqué que podemos imaginarnos la arena de playa, por ejemplo, ¿no?
una arena de playa, un gran espacio lleno de arenas de playa que por encima tiene otros estratos, otras capas, puede ser de suelo, se lo podemos imaginar de suelo, o de otro tipo de material, de arcilla, de limos o de otras arenas de diferentes tamaños. Podemos tenerlo ahí. Y esa arena, que es nuestra arena de playa, que está abajo, que está ya soterrada, que está enterrada en el subsuelo, ella va a tener, a pesar de que está enterrada y que está abajo, va a tener espacios porosos dentro de ella que van a estar interconectados entre sí. Y esos espacios porosos interconectados entre sí pueden llegar a estar llenos de agua. Entonces, cuando Elías menciona que eso parece un tanque, pues es verdad, no es un tanque, sino que hay muchos granos, es más bien eso está soportado por granos y entre esos granos hay poros que están llenos de agua y por ahí fluye el agua. Entonces, para los que nunca han, lo que pasa es que esto se simplifica muchísimo, y bueno, para los que no han visto nunca algo, o sea, con respecto a la hidrogeología, pues la cosa no es así solamente un tanque lleno de agua de donde podemos sacar agua cuando queramos. Pero bueno, lo que quería decirles de esta lámina era que tenemos la zona no saturada, que puede ser muy pequeñita o puede ser muy grande. ¿Por qué le damos importancia a la zona no saturada en esta parte de la contaminación? Porque ella va a jugar un papel fundamental en la interacción del contaminante, que generalmente viene de la superficie por nuestras actividades, y ella va a hacer o va a permitir que ese contaminante se atenúe un poco o no, dependiendo de sus características también, hasta antes de llegar al agua subterránea. O sea, eso va a ser como una especie de escudo protector ante la contaminación para las aguas subterráneas. Y si tiene ciertas características, o sea, eso dependiendo de sus características, pues va a atenuar o no ese contaminante, y también va a depender, claro, del tipo de contaminante, pero eso vamos a verlo un poquito más. Vamos a centrarnos un poco ahorita, en cómo es el sistema subterráneo. Entonces, déjenme pasarles la lámina. Acá en esta lámina, la idea es, disculpen, determinar, o entender que esa zona no saturada, al igual que la zona saturada, pues depende, esa acción protectora va a depender de la textura, de la estratigrafía, de las propiedades hidráulicas que tengan dependiendo de esa textura, de la humedad que tenga, de la materia orgánica que tenga. Vamos a explicar rapidito cada una de ellas. La textura, o sea, ellas pueden, la zona no saturada puede estar conformada por muchos tipos de granos, ¿no? Están los granos tamaño arcilla, que son los más pequeñitos. Están los granos tamaño limo, que es lo que le sigue a la arcilla, y están los granos tamaño arena. Y también están las gravas, como las gravas que ustedes pueden ver en una construcción, que son más de 2 milímetros, creo que es la configuración, el tamaño. Entonces, ese tipo de texturas va a permitir que el suelo o esa zona no saturada sea o no sea porosa, o no sea permeable. Y esa permeabilidad va a dejar, o sea, si hay una alta permeabilidad, pues el contaminante va a pasar rápidamente. Si hay una baja permeabilidad, el contaminante va a pasar más lentamente y va a dar tiempo de interactuar con el medio. Por eso es que es tan importante. Entonces, por eso es que se les muestra una foto de que hay diferentes tipos de textura. También hay una cierta estratigrafía. La estratigrafía es la ciencia que estudia los estratos, la configuración de los estratos,
de nada, Elías. La configuración de los estratos, cómo están conformados esos estratos, de qué están compuestos esos estratos. Estratos es como capas, como las que vemos acá en esta figura. Son capas en el suelo y en el subsuelo que se van formando a medida que se van depositando los sedimentos. Aquí hablamos mucho de sedimentos, antes de continuar, porque en general los acuíferos por excelencia son los sedimentarios. Y los sedimentarios compuestos por sedimentos, por material no consolidado, que no está pegado entre sí. En cambio, ya las rocas sedimentarias, hay algunas que se pueden considerar impermeables. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito más, abundar un poquito más en eso. Entonces, es exacto. Entonces, las sedimentarias son como que siempre estamos buscando acuíferos que estén presentes en rocas, en sedimentos, más que en las rocas sedimentarias o incluso las rocas ígneas o metamórficas de las que hablamos en el foro, y que pueden estar fracturadas. Entonces vamos a ir hablando poco a poco, pero esas son como que las preferidas por los hidrogeólogos. Hay unos hidrogeólogos que no sé, no recuerdo cuáles son sus nombres, pero sé que hay 2 hidrogeólogos en el grupo, no sé si están conectados, y si alguno quiere decir algo o indicar alguna experiencia que tuvo, algún trabajo, algo interesante que podría darnos, o sea, decirnos algún dato, pues son bienvenidos ambos, o cualquiera pues, que haya hecho algún trabajo parecido. Y también tenemos la materia orgánica. La materia orgánica es muy importante porque ellos, o sea, ella está en la primera parte del suelo, o sea, en la parte que se llama la zona de evapotranspiración, que la zona de evapotranspiración se llama así porque está muy pegada de la superficie, puede estar afectada por los rayos solares, la radiación solar, entonces se evapora la humedad que tiene presente el suelo, o también pues el agua, la humedad se va por la transpiración de las plantas, por eso se llama así, zona de evapotranspiración. En esa zona hay mucha abundancia dependiendo del clima, dependiendo de la roca, dependiendo de la vegetación, puede haber materia orgánica. Esa materia orgánica es un filtro natural, o sea, ella puede actuar como un filtro natural ante los contaminantes, y por eso es que si tiene materia orgánica es importante saberlo, pues. Bueno, es importante para la atenuación de los contaminantes. Y también porque se producen varias reacciones debido a los microorganismos que viven en esa parte del suelo. Se producen varias reacciones que le dan como las características propias al agua, o que le dan ciertas características al agua. Entonces, el agua cuando va percolando desde la superficie hasta la parte subterránea, pues ella va interactuando con el medio, y esa primera parte, esa primera franja en donde están todos esos microorganismos es muy importante porque ahí se dan muchas reacciones ya geoquímicas y biológicas, que bueno, si también el biólogo que está entre nosotros quiere también intervenir en esa parte, pues bienvenido sea. O incluso en el foro puede decirnos un poco más. Y entonces, bueno, esa parte es bien importante. Si hay materia orgánica es bien importante porque es muy diferente un suelo que tenga cierta arcillosidad, que tenga minerales de arcilla, pues está la textura tipo arcilla y están los minerales de arcilla. Está material de tipo, o sea, con minerales de arcilla, también tiene materia orgánica y es muy diferente a un suelo que sea arenoso, o que no esté bien desarrollado y que deje pasar, deje percolar el agua fácilmente. Con esto también me gustaría aclarar, repito, si voy muy rápido me avisan, por favor, o si algo no les quedó claro me avisan, estoy pendiente.
Quisiera aclarar algo porque dependiendo de sus objetivos en hidrogeología, o sea, no, como que unas ciertas características serían unas ventajas o una desventaja. Explico. Si, por ejemplo, la zona no saturada, estamos buscando una zona de recarga o estamos buscando dónde sería más propicio colocar un pozo para poder extraer el agua. Y entonces estamos buscando una zona que se recargue fácilmente, que todo el agua que caiga en la zona, pues pueda ser percolada, o sea, pueda percolar fácilmente y nosotros podamos extraer un buen caudal de las aguas subterráneas o del acuífero como tal, más bien. Entonces, eso, una zona no saturada, permeable, sería genial. Ahora, si estamos viendo características, o sea, o estamos tratando de ver qué tan vulnerable es, qué tan sensible es nuestro acuífero ante cualquier actividad que se desarrolle en la superficie, pues para nosotros sería mejor encontrar una zona no saturada, no tan permeable, porque entonces sabremos que las actividades que están arriba no nos van a afectar tanto el acuífero. Y como en general nosotros no somos muy buenos en ordenación del territorio, entonces esa clase de características serían una ventaja para nosotros cuando estamos evaluando esa sensibilidad del acuífero ante cualquier posible contaminación en la superficie. Entonces, por eso es que les doy esta aclaratoria, pues, porque puede ser que para un objetivo en hidrogeología unas ciertas características sean una ventaja o una desventaja, ¿ok? Y finalmente, pues también, bueno, también va a depender de qué tan húmedo, o sea, está el suelo. Si hay mucha humedad en el suelo, cuando llega el agua que recarga, entonces va a costar un poquito más que el agua pase y se recargue, porque si la humedad del suelo, por ejemplo, el suelo está muy húmedo, pues va a impedir un poco que el agua que viene nueva percole y se produce más escorrentía que infiltración. Pero eso también puede ser una ventaja o una desventaja dependiendo de lo que estemos buscando. Entre las propiedades hidráulicas vamos a ver una de ellas, está la conductividad hidráulica, que es la más importante, y bueno, la materia orgánica, que ya la vimos. Y bueno, entre las propiedades que habíamos, o sea, que estaba mencionándole, esta clase de este dibujito lo vamos a ver también un poquito más adelante, dependiendo de la configuración de cómo están esos granos unidos o en contacto entre sí, pues va a haber un fluido más, o sea, va a haber un flujo menos tortuoso, o puede haber un flujo muy, muy tortuoso, muy lento, que está tratando de pasar entre los poros los pocos poros que están interconectados entre sí. Eso es lo que hace el flujo de agua. Bueno, entonces, en cuanto a los acuíferos, puede haber de todo. Lo importante en un acuífero es que sea una formación geológica, para hacerlo muy sencillo, una formación geológica que nos permita almacenar el agua y nos permita transmitirla, o sea, nos permita sacarla, o que él pueda transmitir el agua, porque ¿cómo se llama? A veces, como más adelante está la lámina, creo que es la siguiente, ajá, podemos tener acuíferos, acuitardos, acuicludos y acuifugos. Muchos ya han visto esta parte. Los acuíferos entonces son esas formaciones geológicas que almacenan y transmiten el agua. Puede ser cualquier tipo de roca que permita hacer eso. Están los acuitardos, que son formaciones geológicas que almacenan el agua, pero que la transmiten muy lentamente. Su permeabilidad es muy baja, su conductividad hidráulica es baja.
y por eso no las transmiten con facilidad. No podemos poner un pozo allí para sacar el agua. Entonces, bueno, pero nos ayudan a recargar los acuíferos, eso sí. Los acuicludos son formaciones geológicas que almacenan el agua, pero no la transmiten. ¿Alguno me puede decir, así sea por el chat o por intervención con el micrófono, quién, o sea, qué tipo de formación geológica puede ser un acuicludo? Lo menciona, si lo vieron por el video o si lo saben de una vez, ¿qué tipo de formación geológica puede ser un acuicludo? Porque estoy cansada de escucharme a mí misma. ¿Quién quiere intervenir? Así sea por el chat. Las rocas carbonáticas. Bueno, las rocas carbonáticas en general, ellas, debido a su composición, están compuestas por carbonato de calcio, para los que no están muy familiarizados con estos términos, están compuestas por carbonato de calcio. Cuando les llega la lluvia, que es muy ácida para ella, ella comienza a disolverse. Y por eso es que se forman todas esas fisuras, esas cavernas dentro de las rocas carbonáticas. Y ahí en esa disolución se forman los karsts. No me acuerdo, no me acuerdo de dónde, sé que viene de un país nórdico ese nombre, no me acuerdo si es Noruega o Finlandia o los países del este de Europa. Pero bueno, ese nombre viene de allá. Le llaman así a las rocas carbonáticas que han pasado por disolución. Y en general, esas rocas, pues el agua pasa como que si fuese un tobogán. O sea, pasan muy rápido. Cuando llueve, voy a tratar de buscarles un video sobre o la diferencia, en una foto de diferencia entre el periodo de verano con aguas bajas y el periodo de lluvia con bastante agua en la salida de un karst, para que vean la diferencia o sea, la diferencia tan grande y tan inmensa que hay en ese medio. Pero el agua pasa o sea, pasa rapidísimo. O sea, desde que entras hasta que sale pasa muy poco tiempo. Las arcillas, dice José, sí, las arcillas en general son consideradas un acuicludo, como que es el ejemplo más, el ejemplo más dado en acuicludo, porque las arcillas tienden a atrapar el agua, o sea, ellas tienen muchísima porosidad. En uno de los videos les muestro, y les voy a dejar también las láminas para que repasen, las láminas en PDF. No las he cargado, pero este fin se las coloco y les aviso. Lo voy a anotar. Entonces, bueno, ellas toman el agua y como hay muy pocos poros y también su estructura, por estar formada por minerales de arcilla, ellas toman el agua y es como que si se hicieran yo hablo muy coloquial, pero como que si se hiciera un abrigo de agua, ¿ok? De agua alrededor de ella. Y entonces cada una tiene su capa de agua y el agua no circula, sino que se queda adherida a los granos. Y como, repito, la porosidad es muy baja, muy pequeña, los poros son muy pequeños en las arcillas, o en esas formaciones que están constituidas por arcilla, entonces el agua no circula, el agua se queda allí y la arcilla se vuelve hidráulicamente nula, o sea, no hay paso de agua, no hay flujo nulo en la arcilla, o se considera flujo nulo. Tal vez haya un paso muy pequeño, porque por más que sea, tienen una cierta conductividad hidráulica, que vamos a ver un poquito más adelante, pero no dejan pasar el agua. Por eso es que decimos que ellas pueden llegar a ser, o sea, ellas son un acuicludo. Voy a leerlas. Esquistos fracturados, o más bien sería considerado un acuifugo. Vamos a aclarar eso ahorita.
Leriana, supe que de unos esquistos en un sector al norte de Venezuela que la clasificaron como acuicludo. Eso sería muy interesante, Yesenia, si consigues el artículo o la noticia de estos esquistos al norte de Venezuela, pues me gustaría mucho que los pudieses compartir en el foro para que todos lo pudiésemos, porque de verdad que no había visto, no sabía de eso. Me encantaría que pudiese, si lo consigues, compartirlo con nosotros. Exacto, Katy Brick, no sé si es, no sé, no sé quién es, pero bueno, si me puedes poner el nombre para llamarte por tu nombre, exacto. Ajá, Katiuska, gracias. Sí, exacto. Los estratos de arcilla o limos, entonces son como que por excelencia los acuicludos, que siempre se ponen como ejemplo. Pero sí, repito, si Yesenia consigue, aunque sea algo con respecto a esos esquistos que le pareció haber visto como acuicludos, me encantaría leerlo. Me encantaría de verdad. Y bueno, los acuífugos son rocas impermeables. Cualquier tipo de roca. Una roca sedimentaria está conformada por sedimentos que ahora están unidos entre sí por un cemento que se forma naturalmente en el subsuelo. Por un cemento. Entonces, una roca sedimentaria puede estar puede estar tan cementada que pueda funcionar perfectamente como un acuífugo, ¿ok? Entonces, cualquier cosa que les impida pasar, que haya flujo nulo, también entonces es un acuífugo que ni siquiera pueda alojar agua en su interior. Entonces, aquí no nombramos las formaciones geológicas, no las nombramos. Ok. Ah, es el profesor Hervé Llegat. Ah, perfecto. Me encantaría porque sí, el profesor Hervé Llegat es uno de los hidrogeólogos más famosos en Venezuela. Si tienen oportunidad también de hacer recursos con él, pues háganlo, porque tiene muchísima experiencia, muchísima. Gracias, Yesenia. Entonces, aquí se mencionan las formaciones geológicas no por, o sea, nosotros no decíamos, miren, las rocas sedimentarias son siempre acuíferos o siempre acuítaros, no. Eso depende de sus características hidrogeológicas. Si tienen poros, si están conectados, esos poros están conectados entre sí, ya eso puede alojar y transmitir agua. Entonces, dependiendo de esa conductividad hidráulica, pues puede ser considerado o no un acuífero. Pero lo que necesita es esa conexión entre los poros. José, levantaste la mano. Adelante, por favor. Hola, bueno, yo soy biólogo, todo esto para mí es nuevo, pero o sea, me parece que muy bien, está todo muy bien explicado, de verdad. Luego he seguido todo hasta ahora, pero tenía una pregunta, o sea, sí, Claro. disculpen si digo algo bueno, que es muy loco. No te preocupes. Pero, ajá, si tenemos un perfil del suelo, como tenemos acá en la imagen, ¿verdad? Y como ejemplo nos encontramos un acuífero, ¿verdad? Yo entiendo que el acuífero siempre va a tener como una entrada y una salida y tiene los límites laterales, superior e inferior, ¿verdad? El Exacto. inferior, o sea, uno podría tener en la capa de arriba un acuífero y abajo un acuífugo que actúe como el límite inferior. Sí, sí. Así como que está aquí, como este acuífero que está acá. Ajá, Que lo exacto. pintan de azul, ¿no? Que parece, seguimos con lo que dice Elía, que parece un tanque, pero es como, o sea, es la roca que está saturada de agua, por eso es que lo pintan de azul. Pero sí, un acuífugo o un acuicludo puede ser nuestro límite impermeable, tanto superior como, o sea, tanto inferior como superior, porque también están los acuíferos que están como, o sea, que se denominan confinados porque están entre dos capas que son consideradas hidráulicamente nulas, o de flujo nulo, pues, pero que en alguna parte en su extensión tiene una entrada y tiene una salida. Por eso
por eso no se preocupen. Pero sí, un acuífugo puede ser el límite, un límite impermeable por debajo. O sea, siempre tiene que haber un límite abajo, porque si no el agua va a seguir fluyendo y bajando y abarcando todos los poros que consigue, pues. Exacto. Y tenía otra pregunta rapidito aquí con esto. Claro. Entonces, cuando se tiene un acuífero y por abajo se tiene un acuitardo, ¿en qué momento no sé si me entiendes, es como en esa interfaz, cómo separo cuál es el acuífero y cuál es el acuitardo? Ok, O eso no sé si pasa. Ok, eso va a depender de tus características, o sea, eso se estudia más que todo, es cuando ya haces el pozo, o sea, no puedes hacerlo de otra forma, porque solamente con los ensayos de bombeo, que no vemos aquí en este curso, con los ensayos de bombeo es cuando tú te das cuenta de cuál es la conductividad hidráulica de la capa, pues. Porque colocas la bomba de manera que puedas extraer el agua en un cierto nivel o en otro nivel. Y ahí es cuando te das cuenta más o menos cuál es la conductividad hidráulica por unas fórmulas que se sacan pues, en los ensayos de bombeo. Pero uno más o menos por las características geológicas, eh, a veces uno se da cuenta. También es muy importante, muy importante, o sea, en la parte de prospección lo voy a mencionar igual, pero es importante siempre buscar cuáles son los pozos que tienen alrededor, o sea, los que tienen en la zona, cuáles son las características, cuál es la capa productora de agua o el acuífero como tal, cuáles son las características de las profundidades de los pozos. Todo eso es importante saberlo y buscarlo en una evaluación de lo que sea, hidrogeológica en general, porque ellos son los que te van a decir, o sea, te van a dar ciertas características de tu ambiente subterráneo que tú no conoces. Entonces, eso es importante buscarlo. Y no sé si te contesté, porque creo que me fui, pero no sé si Oh, te sí, contesté. muchas gracias, sí, gracias. Ok, gracias, José. Enio, tienes la palabra. Enio, ¿me escuchas? Ya, disculpe que tenía desactivado el micrófono. Ah, ok. Sí, para aportar un poquito en la parte geológica en cuanto a cuáles tipos de roca pueden o no contener agua. En general, digamos que en cierta medida todas pueden tener algo de agua. Depende, como bien explicaban, de la porosidad natural de la roca. Si nace de una arena, tiene mucha más porosidad que si es una roca, digamos, un granito, por ejemplo. Sin embargo, la historia después del nacimiento de la roca hace que ésta se pueda fracturar, que tenga fallas, que tenga sitios por donde pueda acumular y transferirse también estos fluidos. Y de hecho, eso lo pueden ver en los nuevos tipos de recuperación de crudo, lo que se llama el crudo por fracturamiento. Que básicamente es similar. Hay un fluido que está confinado que no podría salir fácilmente y lo que hacen es que le aportan fracturamiento, le aportan porosidad a esa roca para que entonces pueda fluir y extraerse. En este caso, en algunos casos, eso sucede también en los acuíferos, ya sea naturalmente a través de sismos, por ejemplo, que se crean nuevos flujos de agua después de un sismo. Se pueden ver, por ejemplo, salidas de manantiales y algunos fenómenos interesantes. Y también puede darse casos que un acuífero de mayor calidad con uno de menor calidad para consumo humano se pongan en contacto, ya sea por trabajo humano o por un efecto natural por aumentar esta porosidad. Muchas gracias, Enio, por tu aporte, por tu intervención. Lo que dice Enio es cierto, o sea hay que tomar en cuenta, como les digo, que la roca tiene que tener cierta porosidad, cierta permeabilidad, y muchas veces, como lo que hacen en la industria petrolera, es que fracturan
las rocas como las lutitas, o sí, bueno, las lutitas en este caso, que están llenas de petróleo, y muchas que están llenas de petróleo no hayan cómo sacarlo naturalmente, las rompen por dentro para que entonces se genere esa permeabilidad de la que está hablando Ennio, y pueden entonces extraer el petróleo, y eso sucede con cualquier fluido que tengan ahí adentro. Pues. Ya, por lo menos el fracking, bueno, yo, o sea, es chévere para la industria petrolera, pero han habido muchos casos justamente de contaminación de contaminación de acuíferos debido a eso. Porque, como bien dijo Ennio al final de su intervención, cuando, o sea, un acuífero puede estar en contacto con otro. Y al hacer fracking, por ejemplo, en las lutitas, y comenzar a sacar el petróleo, el fluido va a fluir, o sea, esa permeabilidad de las lutitas se va a unir con otras permeabilidades de las capas que están adyacentes, y bueno, puede llegar hasta acuíferos. No les coloqué nada parecido allí en el material, pero les puedo buscar casos de contaminación de ese tipo. Si alguno tiene también, pues bienvenido sea. No sé si terminaste esta intervención, Ennio, o quieres decir alguna otra cosa. Sí, no, y excelente todo el material y muy agradecido de todo el esfuerzo que están colocando y todos los aportes. Ah, bueno, ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar y bueno, una de las propiedades físicas, o la propiedad física más importante, o una de las más importantes, porque no se hablaron de todas, es la conductividad hidráulica, que es considerado como el volumen, o sea, el volumen de agua es una velocidad, está medido en metros por, bueno, tiene unidades como la de velocidad en metros por segundo, o sea, es un volumen que pasa por unidad de tiempo a través de una sección transversal, como lo que vemos acá en esta lámina, en la parte inferior izquierda de la lámina. Todo el volumen que pasa a través de una sección dada, que tiene un gradiente hidráulico, tiene una inclinación. El flujo tiene, o sea, el agua subterránea tiene que tener, para que pueda fluir, tiene que tener un gradiente. Así sea mínimo, pero siempre tiene que fluir. A veces, como vimos en las primeras figuras, colocan el nivel freático como que si fuese una línea horizontal, pero no, tiene que estar ligeramente inclinada, en donde las alturas, o sea, las mayores alturas se encontrarían hacia la zona de recarga y las menores alturas hacia la zona de descarga. Y bueno, todo eso fue demostrado por la ley de Darcy, solamente para que sepan eso, cómo se sacó. Pero lo que estamos aquí evaluando son esas características propias del material que permiten entonces el paso del fluido. Es como en la permeabilidad, eso también es llamado permeabilidad de Darcy, pero aquí en este tipo de permeabilidad, ella toma en cuenta ese paso del fluido, o sea, qué tan rápido o qué tan lento pasa el fluido en ese material que se está evaluando. Y entonces la conexión entre esos poros va a jugar un papel fundamental en esta parte. Ay, perdón, disculpen. Aquí. Por ejemplo, aquí tenemos distintos tipos de porosidades, como lo que está justamente mencionando Ennio en su intervención. Tenemos también, o sea, tenemos porosidad primaria, que es la considerada, o sea, por es cuando en la formación geológica se está creando, se está desarrollando, se está formando, ¿ok? Naturalmente, se están depositando los sedimentos, se van depositando uno sobre otro, y esa porosidad que queda allí es la original. Entonces, eso se llama porosidad primaria.
La porosidad secundaria se forma después que ya está formada la roca, después que ya está todo hecho, sí, la roca ya está toda formada. Entonces ocurren eventos que puede ser por disolución o puede ser por meteorización también, puede ser por tectónica o puede ser artificial, como el del fracking, y se generan fracturas que pueden o no estar interconectados entre sí. Porque digo que aquí siempre vemos las fracturas una al lado de la otra, todas conectándose, pero pueden haber fracturas que sean paralelas entre sí y ninguna se toque. Entonces tiene muchísima porosidad, pero no tiene nada de permeabilidad. Entonces, bueno, esto es importante por eso. Y generalmente en un acuífero, la componente del acuífero o del flujo es más horizontal que vertical. En la zona no saturada, la componente del flujo, lo que esté percolando, lo que se esté infiltrando, es más vertical, su componente es más vertical que horizontal. Cuando el agua consigue un acuífero con un flujo, pues él se deja llevar, es como que si fuese una gran autopista. Bueno, para ellos en ese mundo. Y estas son las propiedades, o sea, los números más que todo que se ven en conductividad hidráulica. Tenemos, por ejemplo, las gravas, estos son sedimentos no consolidados, formaciones no consolidadas, serían gravas, arenas limpias, arenas limosas, que son los que tienen las conductividades hidráulicas más altas. Las conductividades hidráulicas más altas, y luego vienen las partes de las areniscas. Las areniscas son las rocas sedimentarias formadas por arenas que están cementadas, todos esos granos están cementados. Vean cómo baja bastante la conductividad dependiendo del tipo de arena. O sea, el mundo geológico de la geología es bastante grande, porque dependen de los minerales, de los cementos, del modo de soterramiento, de la presión, la temperatura. Pero bueno, en general pueden estar consideradas en estos valores que son muy bajos. Ya esto, 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, pueden ser incluso acuicludos, pueden ser considerados acuicludos. Tienen agua, pueden tener agua, pero para transmitirla va a costarles un poco. Ya 10 a la menos 5, 10 a la menos 4 podrían considerarse unos acuitardos. 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, buenos acuíferos. Esos son más o menos los valores que se manejan, pues. Y bueno, las rocas cristalinas masivas, acuífugo. O sea, ya si no tienen fractura, olvídenlo, eso es acuífugo directamente. Bueno, este es un ejemplo de lo que les mostré en uno de los videos. Podemos tener una masa de sedimentos que a simple vista, a nuestro ojo, puede ser muy homogénea, pero dentro de ellos, o sea, por esas características que para nosotros son microscópicas, pero que existen, entonces el agua va a tomar ciertas vías que van a ser más permeables, que van a tener más conductividad hidráulica, y que se van a entonces van a tomar esas vías preferenciales. Este es el ejemplo de en Arabia Saudí, en el metro de Riyadh, en la ciudad de Riyadh, en donde estaban haciendo el metro, y se dieron cuenta que el nivel freático estaba muy cerca de la superficie. Este es el nivel freático que encontraron. Tenían un problema allí en la ciudad de recarga de agua. Y entonces esto era un problema para ellos, porque el metro pues estaba, o sea, tenían que hacer el metro allí o sea, por supuesto, iba subterránea, en la parte subterránea, ¿no? En el ambiente subterráneo, pero ese nivel freático les estaba impidiendo hacer su trabajo. Entonces tenían que achicar y todo eso. Y bueno, se dieron cuenta cuando estaban abriendo el orificio para hacer la construcción, que tenían ciertos puntos
húmedos. Todo esto es humedad en donde percolaba el agua, donde salía un poquito de agua. Y vean que entonces que todo esto parece que fuese del mismo material, todo homogéneo, pero ciertas partes entonces tenían esa humedad que eran las vías preferenciales. Entonces, a eso le llamamos conductividad hidráulica. Hay ciertas vías de comunicación internas dentro de las capas que en donde el agua va a preferir, fluir. Y bueno, acá en esta lámina, rápidamente, lo que les estaba mencionando en el video, era que el agua de lluvia tiene unas ciertas características muy bajas, muy pobre, por decirlo así, en iones. Ella tiene, aparte de hidrógeno y oxígeno, tiene ciertos iones que pueden constituir, que pueden formar parte de la molécula del agua. Y esas características las puede ir tomando incluso desde la atmósfera, agarrando los aerosoles que va encontrándose en el camino cuando precipita, y al llegar al suelo, entonces comienza a interactuar con la primera capa, dependiendo si tiene materia orgánica, si tiene los microorganismos, si hay gases disueltos en ese suelo, va a ir adquiriendo características particulares que le van a ir dando entonces como una cierta huella química, ¿no? Y esa huella química va a ir cambiando a medida que va interactuando con el medio subterráneo. Entonces, a medida que se va desplazando de forma vertical en la zona no saturada, y dependiendo del espesor de esa zona no saturada, de las características de esa zona no saturada, de la textura de esa zona no saturada, entonces ella va a interactuar con ella o no en un cierto tiempo, en el tiempo que le toma atravesarla, y cuando llega entonces al acuífero va a llegar con unas características que se van a mezclar o van a interactuar con las características generales de las aguas que ya estén dentro del acuífero. Y algo muy importante también es que el tiempo que le toma al agua atravesar el material, ya sea dentro de la zona no saturada o dentro de todo el acuífero, pues ese tiempo de residencia, que es el tiempo que le toma la partícula desde que entra hasta que sale del ambiente subterráneo, todo ese tiempo va a permitir que ella entonces, repito, interactúe con el medio, dependiendo de las características minerales del ambiente subterráneo, de sus propias características, si le falta iones, si no le falta iones, entonces va a interactuar con el medio. Y entonces, dependiendo de dónde encuentre su salida, va a tardar mucho tiempo o a tardar poco tiempo, como lo vemos acá en esta lámina, donde tenemos unos flujos que pueden durar días, a veces años, otros que pueden durar siglos, otros que pueden durar millones de años. Entonces, esas características les van a ir cambiando. Las aguas que tienen millones de años pueden llegar a estar tan cargadas de iones que son súper salinas. O sea, la salinidad de ellas es muy, muy grande. En cuanto a salinidad, hablo de qué tan cargada de iones está. Entonces, y unas que tienen muy baja conductividad eléctrica o baja salinidad, quiere decir entonces que o no interactuaron mucho con el medio, o su zona de recarga está cerca. O sea, podría llegarse a esa conclusión, pero siempre va a haber siempre es necesario entender el sistema y todas esas características del ambiente para poder llegar a esas conclusiones. Hasta ahora estamos bien. Todo chévere. ¿Están entendiendo? Voy muy rápido. Todo bien, ok. Gracias, Katiuska, gracias, Joel, gracias, José.
Josefina. Ok, perfecto. Elías. Ariadna. Gracias, muchachos. Entonces, bueno, algo rapidito acá. Vean que, bueno, yo les di un ejemplo en el video. Imaginemos que todos tenemos metro o nos hemos montado en un metro o sabemos cómo funcionan los metros. Sabemos, hemos entrado o hemos visto cómo está un metro en horas pico y cómo está un metro en horas normales o en un horario que no es pico, pues no hay mucha gente. Ajá, bueno, imaginemos que estamos en un tren en hora pico, donde la gente está abarrotado por completo el tren y nosotros queremos pasar de un vagón a otro. O sea, nos parece misión imposible, pero sí se puede hacer. Bueno, al menos en Venezuela, los vendedores ambulantes tienen mucha habilidad para eso. Entonces, ese vendedor ambulante es como Valerie. Espero, bueno, cualquier cosa, igual Valerie, puedes ver esta clase grabada, las partes que te hagan falta, que te hayas perdido. Entonces, imaginemos que ese vendedor ambulante que está en un vagón y quiere ir a vender al otro vagón, comienza a pasar a través de la gente. Entonces, todas las personas que están en el vagón son los granos de arena que están en el primer ejemplo que está arriba. Son los granos de arena y él es la partícula de agua. Entonces, él va a tomar el mejor camino que a él le parezca, donde vea un poquito de porosidad entre los granos para poder llegar al otro vagón. Ese es su flujo y su flujo se ve un poco tortuoso. Así es como se mueve una partícula de agua o el flujo en un sistema poroso. Ahora, y es bastante lento. Ahora, el medio fracturado es como que si hubiese gente, pero no tanto, y dejaran ciertos espacios más rectos, pero que no es una línea recta como tal, sino que son como pequeños espacios más abiertos entre los granos, y por ahí pasa el agua con no tanta dificultad, pero tampoco tan rápido. Así es como se movería un medio, la partícula o el flujo en un medio fracturado, para que tengamos una idea. Y en el medio kárstico, donde todo está disuelto, están las rocas carbonáticas que fueron disueltas principalmente por el agua de lluvia. Entonces es como que si tuviésemos el vagón totalmente vacío y pudiésemos caminar tranquilamente como queramos. Tenemos total libertad en el vagón y podemos llegar rápidamente al otro vagón. Así más o menos es como se mueven las partículas en todos estos medios. Y dependiendo entonces de ese tiempo de residencia, esa partícula va a poder interactuar o no con el medio y con la roca que... Por eso es que... Y también hay ciertos minerales que son más solubles, otros que son menos solubles, entonces van a tender hay otros que tienden a ceder iones y a intercambiarlos con los que tenga el agua, entonces ahí va a haber cierta interacción. Bueno, esto es una tabla que les había dejado en los videos, no voy a ahondar aquí, esto es la porosidad que les había dicho. Hay una porosidad que tienen las rocas, pero la porosidad eficaz, que es la que está interconectada entre sí, baja mucho cuando realmente la estamos estudiando, pero eso se ahonda un poquito más en los videos. Lo más importante, lo que quería que tomaran, ya se los indiqué. Y bueno, quería dar como un repaso de lo que se colocó en el foro, pero mejor voy a pasar bueno, algo que dijeron en el foro muy interesante, es que las estratificaciones, esos planos de estratificación que son estos que están acá, son
superficies muy pequeñitas, imperceptibles al ojo humano, que están entre una capa, que es la blanca o la clara que está aquí, y la marrón oscuro. Ese plano de estratificación puede llegar a ser una vía para el flujo de agua subterráneo. Lo mencionó, creo que fue Carelis, en una intervención que hizo en el foro. Muy interesante, gracias Carelis, porque creo que fue Carelis. Porque es verdad, o sea, allí las estratificaciones, no solamente las fracturas, pueden llegar a permitir ese flujo de agua. Entonces, eso hay que considerarlo. En un estudio hidrogeológico es importante considerarlo. Y bueno, con respecto al segundo foro, yo creo que mejor vamos a continuar interviniendo. Los que no hayan visto los videos, no importa, pueden intervenir más adelante. Pero bueno, si quieren participar en el foro, son bienvenidos. Me gustaría escuchar sus opiniones. Creo que Joel, no sé si fue Joel el que intervino en el segundo foro, pero alguien intervino en el segundo foro, lo vi rápidamente. Estuvo muy buena esa intervención. Pero vamos a entonces más bien continuar en el foro porque se nos está acabando el tiempo. Y bueno, algo aquí que me gustaría aclarar es que muchas veces vemos el mundo, el sistema subterráneo o los acuíferos como que si fueran una sola capa. En general tratamos de verlo así para simplificarnos la vida, pero es más complejo que eso. O sea, podemos tener unas ciertas capas que pueden ser en forma de lentes, como lo vemos acá en esta lámina. Puede ser que tengan un poco espesor, pero podemos encontrar capas que se repiten de poco espesor, que tienen una buena conductividad hidráulica o buena permeabilidad, y que pueden entonces interactuar entre sí y formar todo ese paquete, formar un acuífero como tal. No es una capa, sino que son muchas capas que interactúan entre sí, como lo vemos acá, que vemos lentes que tienen una buena permeabilidad y que están separadas entre ellas por acuitardos. Entonces, se van como pegando entre sí y podemos instalar pozos o podemos tener pozos en donde tengamos una conexión con cada una de estas capas más permeables o más conductoras, hidráulicamente hablando, y de donde podemos sacar agua. Claro, aquí en este módulo tenemos que hablar de contaminación, pero es importante entender cómo se mueve y cómo se comporta el sistema subterráneo y cómo podemos extraer agua o cómo están en contacto esos pozos con el mundo subterráneo para poder entonces entender cómo finalmente, no sé, tratar de remediarlo más adelante. Aquí no vamos a hablar de remediación, pero cómo remediar ese contaminante o esa contaminación en el sistema subterráneo, podemos hacerlo a través de los pozos. Y tenemos que entender cómo están conectados con ese acuífero. Entonces, el acuífero no necesariamente tiene que ser una sola capa espesa o de un cierto espesor, sino que pueden ser diferentes capas que interactúan entre sí y que forman un gran paquete, un gran sistema acuífero. ¿Sí? Eso lo entendemos. Hasta ahora todo bien porque esta parte ya terminó. No sé si alguien tiene algo que agregar o quiere intervenir. ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan, verdad? Perfecto, ok. Gracias, José. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a pasar la parte de vulnerabilidad. Ok. En cuanto a la vulnerabilidad, pues, bueno, vulnerabilidad o los contaminantes como tal. Lo llamé vulnerabilidad, pero
pero bueno, también hay que hablar de los contaminantes. Muchas son las actividades que afectan o que pueden afectar no solamente como les dije, los suelos, sedimentos y agua que vemos que están en la superficie, sino que también pueden entrar en el mundo subterráneo o en el sistema subterráneo y contaminar nuestros acuíferos. Entonces, vamos a ver las actividades dentro de un momento, pero esa protección que tiene, o sea, que tiene el acuífero va a depender mucho principalmente de no tanto de las actividades, porque ya las actividades están allí, sino de esas características de nuestra zona no saturada. Por eso es que es tan importante saber cuál es su espesor, de qué está compuesto, cuáles son sus características. Entonces, aquí como lo vemos en la pantalla, dependiendo de ese espesor, ciertos contaminantes pueden llegar o no a nuestro acuífero. Entonces, vamos a poder, o sea, él va a estar protegido o no, dependiendo de ese sistema, de esa zona no saturada, perdón. Y, pues, esa zona no saturada, la lámina, pues va a permitir que ocurra una degradación bioquímica, dependiendo de las características, dependiendo de si el suelo está desarrollado o no, o qué tan desarrollado está el suelo. Si hay un suelo de, no sé, vamos a exagerar, 10 centímetros, nuestro biólogo nos puede decir, tal vez, o cualquiera de los bioquímicos que ha trabajado con suelo. También hay una profesora en suelo, acá entre nosotros, nos dirá, sí, por ejemplo, hay un suelo que tiene 10 centímetros de espesor con respecto a otro que tenga, por decirlo así, 5 centímetros de espesor bien desarrollado, con 5 centímetros, no, 1 metro de espesor, que tenga muchos microorganismos allí y que tenga bastante materia orgánica, pues esa diferencia va a ser sustancial, va a ser importante. O si la superficie freática está a 1 metro de profundidad o está a 20 metros de profundidad, también va a ser una característica o una diferencia muy importante. Entonces, bueno, pero en cuanto a la degradación bioquímica, va a depender de esa actividad, de microorganismos que tenga el suelo. Si tenemos en los climas tropicales, pues tenemos unos suelos bastante desarrollados, pero en climas áridos, pues no los vamos a tener. Si lo tienen, va a ser o sea, va a ser realmente ínfimo. Entonces, esas características van a ser muy importantes pues, de entenderlas para poder saber si ese contaminante llegó o no llegó o puede llegar. Pues la idea con esto es estudiarlos y determinar cuál es esa vulnerabilidad, esa sensibilidad que tienen los acuíferos con respecto a toda esa contaminación que puede haber arriba, porque en cuanto a gestión del acuífero, en cuanto a gestión de ese sistema subterráneo o de esas aguas subterráneas, es importante conocerlo. Y cuando nosotros hacemos el mapeo de esa vulnerabilidad y decidimos en la alcaldía o en la gobernación, dependiendo del municipio en donde estemos, una industria está pidiendo un permiso o un ganadero está pidiendo un permiso para poder instalar su negocio, su empresa, lo que sea, en un cierto lugar, si nosotros sabemos que ese lugar es vulnerable ante cualquier contaminante, entonces la idea es no darle permiso en ese lugar, es darle permiso en algún otro lugar que no afecte la calidad del acuífero. O sea, para eso es el estudio de la vulnerabilidad, el estudio de qué tan sensible es ese acuífero ante todas las actividades humanas. Y bueno, esta zona que también es llamada badosa, o la zona no saturada,
Aparte de la degradación bioquímica, hay muchas reacciones químicas que ya se nombran en los videos también, y están los procesos de absorción que pueden generar retardo o atenuación del contaminante y pueden entonces ayudar a proteger. Depende del tiempo, porque a mayor tiempo, mayor eliminación. Los factores, entre los factores que controlan la contaminación, pues están la cantidad de vertidos, porque no es lo mismo, no sé, voy a exagerar, lanzar un vaso de un contaminante en un pozo que puede estar conectado al acuífero y puede medio contaminarlo, o tener un constante aporte de contaminantes al sistema. No es lo mismo, o sea, o no es lo mismo un derrame de grandes dimensiones a un pequeño derrame puntual que puede ser efectivamente atenuado por el suelo o por la zona no saturada. Entonces, dependiendo de la cantidad de los vertidos, van a contaminarse los acuíferos, dependiendo de las características de los contaminantes, porque hay unos que reaccionan más fácilmente con el medio que otros. Hay otros que, dependiendo de su densidad, van a moverse más lentamente que otros. Entonces, ese tiempo de residencia del contaminante en el medio va a ser mucho mayor. Hay unos contaminantes que si no se detectan rápidamente, pues pueden durar años esparciéndose. A pesar de que son lentos, pues si no se remueve rápidamente, pues pueden durar años esparciéndose. Entonces, bueno, depende de cuáles son esas características, no todos son iguales. Porque también hay contaminantes patógenos, que son lo de las aguas residuales que nosotros generamos en nuestros hogares, o que son más que todo que tienen restos fecales. Eso puede contaminar un acuífero. Pueden ser contaminantes inorgánicos, tóxicos o radioactivos también, y pueden ser también contaminantes orgánicos. Entonces, dependiendo de esas características, de sus características, van a interactuar o no con el medio. Y depende también de las características propias de la formación geológica. Las arcillas tienen más capacidad de interactuar con otros medios que sean, creo que los llaman polares. Los geoquímicos y químicos, por favor, aclaran si hay algún término que no lo digo bien, o si quieren aportar alguna cosa, de verdad, bienvenido. Entonces, si hay algunos contaminantes o sustancias que tienen una cierta polaridad, pues van a tender a unirse con esas arcillas que están, como los minerales de arcilla lo veo casi como que están ávidas por captar compuestos, por captar iones, porque tienen cargas que necesitan estar compensadas. Entonces, van a tender a unirse con algunos compuestos o iones. Y también depende depende de los minerales, que tengan. Hay minerales que pueden interactuar fácilmente y otros que no. El cuarzo, nada. O sea, el cuarzo no va a reaccionar con nada. Nada de lo que pase al lado de él va a afectarlo. Entonces, los feldespatos, dependiendo, si ellos no están alterados, pues pueden ser muy estables, o sea, son uno de los más estables, pero si están alterados, ya se están transformando en otro mineral que pueden, entonces ahí puede interactuar también con el medio, pero entonces va a depender de esas características. Hasta ahora, todo bien. ¿Alguien quisiera decir algo? Porque parece que estoy en un monólogo. ¿Alguno quiere aclarar algo, decir algo que haya visto en los videos?
No sé si llegaron hasta estos videos, hasta esta segunda parte. ¿Todo bien? Ok, ok, muchachos. Entonces vamos a continuar. Ok, perfecto, Dubrasca. Bueno, entonces, los métodos que se utilizan, más que todo de mapeo, hay varios métodos que se nombran, o sea, que realmente no nombro los métodos, sino que son como grandes técnicas para determinar la vulnerabilidad. Hay métodos estadísticos, hay métodos, creo que es de probabilidad, no recuerdo ahorita, pero los que más se utilizan son los de mapeo, porque espacialmente uno puede ver mejor y para gestión es mucho mejor observarlo en un mapa para luego entonces hacer o unirlo con las mapas de ordenación del territorio. Entonces, los métodos que más se utilizan es el método GOT y el método DRASTIC. El método GOT, que es el que ven acá en pantalla, él utiliza entre sus parámetros el grado de confinamiento del acuífero, si está confinado, si no está confinado, o sea, si tiene una capa que lo separa del sistema subterráneo. Cuando uno habla de acuíferos confinados o libres, en general habla de cómo está la presión en ese sistema subterráneo. Si el agua el agua subterránea está como equilibrada con la presión atmosférica, ya ese acuífero es considerado un acuífero libre. O sea, hablamos de presiones. Generalmente siempre lo asociamos a una capa que está por encima, pero en general le hablamos de presiones acá. Entonces, si está equilibrado con la presión atmosférica, es un acuífero libre. Y si está por encima, o sea, con una presión mucho mayor a la atmosférica, entonces es un acuífero confinado. Y eso se nota rápidamente cuando se está abriendo pozos, se está abriendo una perforación. Si estamos abriendo una perforación y vemos que el agua va llenando poco a poco, o sea, va llenando así poco a poco la perforación que estamos haciendo, entonces esa agua está equilibrada tranquilamente con la atmósfera. Es como cuando estamos en la playa, y disculpen que les ponga ese ejemplo, todos queremos estar en la playa, pero no podemos ahorita. Entonces, estamos en la playa, estamos abriendo un hueco, o sea, creo yo que todos hemos abierto un hueco, o lo hemos visto en un video, o hemos visto a alguien que lo está haciendo. Abrimos un hueco en la playa, en la parte en donde no está el agua, pues en la parte seca, y a veces vemos que el agua salada que viene del mar, rellena ese hueco que estamos haciendo. Eso que está sucediendo es porque el agua que está dentro está rellenando la parte saturada de esa playa, está equilibrada con la presión atmosférica. Y esa superficie que se está generando allí, que ahora lo vemos como un hueco lleno de agua, esa superficie es nuestro nivel freático. Bueno, con agua salada, pero es para que tengan una idea. Entonces, eso es lo que pasa con el acuífero libre y el acuífero, bueno, con el acuífero libre. El acuífero confinado, cuando estamos haciendo un hueco o una perforación, perdón, una perforación geológica, a veces están perforando y todo sale seco, 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 y luego que llega a una cierta capa, se extrae eso, a veces les cuesta porque es como que la parte de la succión es difícil. Bueno, pero cuando terminan de sacar eso, el agua sube hasta que se equilibra finalmente. O sea, el agua salió de esa capa hasta, o sea, le abrieron como una ventana hacia el mundo, hacia la superficie, pues. Y el agua que estaba a una gran presión, en ese punto, se está equilibrando por encima de la capa. Aquí está la capa saturada
abren la perforación y el agua en ese punto sube y se equilibra con la presión atmosférica. Entonces, esto sucede cuando hay un acuífero confinado. Toda esta capa que está aquí, excepto en la perforación que se hizo, ¿no? Toda esta capa que está aquí está bloqueando, está confinando, está separando todo el agua que se encuentra en la zona del acuífero de la superficie terrestre. En esta parte de la acuífero libre y confinado, me siguieron, tienen alguna duda, porque eso sí no se explicó por ninguna parte de los videos, y a veces puede ser un poco, o sea, cuando se ve por primera vez a veces cuesta un poco, pero me gustaría, por favor, que me indiquen si no entendieron alguna cosa, sobre todo la parte del confinado, así sea por el chat. Ok. Ok, bueno, espero que sí estén entendiendo porque, bueno, porque a veces es un poco tedioso esa parte, pero espero que sí. Pues cualquier cosa, recuerden cuando estén repasando o si quieren repasar algo, pues me avisan por el foro. Otra cosa importante que no les había dicho es que les dejé unos enlaces en una parte que se llama, una pestaña que se llama recursos. Dejé 3 enlaces, uno relacionado con un curso muy bueno que tiene un profesor de la Universidad de Salamanca en España, donde tiene incluso guías sobre hidrogeología. La parte de hidrogeología tiene una parte de hidrología y otra de hidrogeología, y tiene hasta de contaminación, todo lo tiene allí. Es muy sencillo y tiene, como les digo, guías, que es muy, muy, muy chévere. Sí, es muy bueno, Lisbeth, de verdad que sí. A mí me encanta las guías de ese profesor. También está un enlace hacia un curso de la Universidad de Lausanne en Suiza, creo que está, y es de geofísica. Y está más orientado hacia, bueno, está orientado un poco hacia hidrocarburos, pero también hacia hidrogeología, aplicaciones de esos métodos en hidrogeología, y hay una parte, o sea, el curso está traducido al español. Cuando ustedes entran, le dan a la banderita de España y les sale todo el curso en español tranquilamente. También está en inglés, también está en francés. Y creo lo que iba a decirles, también está otro curso, o sea, bueno, otro enlace de la USGS, en donde hay ciertos temas sobre contaminación. Lo vi muy rápidamente, pero se los dejé para futuras consultas que deseen tener. Entonces, si hay alguna cosa que quieran, en la que quieran ahondar, pues están esos 3 recursos también. Bueno, entonces les estaba diciendo que el grado de confinamiento hidráulico, pues, va a depender de si está separado o no de la superficie. En la ocurrencia del estrato, es decir, las características de ese estrato que está separando la zona no saturada, si está más conformada por arcillas, por limos, por arenas, por gravas, y la distancia real del acuífero o de ese nivel, sí, bueno, el techo del acuífero que llaman acá, con la superficie. Entonces, dependiendo de la puntuación que tengan en cada uno, entonces van a tener una cierta vulnerabilidad, si es despreciable a extrema. Y bueno, los mapas salen rojo para extremo y verdecito para despreciable. Y también está el método Drastic, que toma muchos más parámetros. Es un poquito más fastidioso, pero bueno, fastidioso en el sentido de que toma muchísimos más parámetros. En cambio, el GOT toma apenas 3.
Pero aquí toma en cuenta la profundidad del nivel de agua, la recarga, el tipo de roca, el tipo de suelo, la topografía, el impacto de la zona no saturada y la conductividad hidráulica. Entonces tenemos que hacer muchísima más, o sea, más investigación. Hay que estudiar un poquito más el acuífero para poder entonces tener todos esos parámetros al día y poder estudiar la vulnerabilidad. Pero se hace igualito colocando todos estos parámetros en capas, en capas temáticas, en un sistema, un programa como el ArcGIS o el QGIS o cualquier otro que permita hacer eso. Podemos poner capas temáticas con sus números, dependiendo de la zona, porque no en todas partes va a ser confinado o no en todas partes va a tener la misma conductividad hidráulica o todo eso. Y entonces el programa permite entonces hacer el match o la interacción entre todas esas capas temáticas y saca un solo mapa con todos esos, o sea, tomando en cuenta todos los parámetros que ustedes les coloquen. Los que estén familiarizados con ArcGIS, QGIS, pues lo pueden hacer fácilmente. Siempre es bueno, es importantísimo en todos estos estudios de geociencias, en las geociencias, pues saber, aunque sea alguno de esos dos, porque siempre es importante ver todo en un mapa o espacialmente. Por si no todavía están como, no sé, no se han convencido de la utilidad. Sí, es muy importante ver todo esto en mapa. Esto también se los coloco en el video. Esto es para que vean la diferencia de resultados en cuanto a GOT o en cuanto a Darastic. No hay un método que sea más importante o mejor que el otro. Realmente no. Eso depende de la interpretación que se le dé, de los datos que se coloquen, del conocimiento que se tenga del acuífero. Es como en un modelo matemático o en un modelo en 3D. Si no conocemos realmente, o un modelo de simulación, si no conocemos realmente cómo es el comportamiento de nuestro sistema y cuáles son los procesos. Sí, ya las dos metodologías llevan a conclusiones totalmente distintas. Ahí ya depende de la persona, como les digo, depende de qué, cómo están interpretando los datos, depende de cómo, o sea, si a ustedes les parece que eso es confinado o que eso es libre, o el acuífero es libre, o que tenga tal conductividad hidráulica o tal conductividad, o si confían en los datos que les pasaron o no, o si tienen todo el dinero disponible para hacer todos los estudios, pues perfecto, pero va a depender de muchos factores. Entonces, acá pregunta, bueno, Elías menciona que los dos métodos dan cosas totalmente distintas, es verdad. José dice, en este caso de comparación, ¿cómo se hacen con estas zonas donde se tienen resultados totalmente opuestos? Yo creo que, como te digo, eso depende de finalmente lo que tú quieres como destacar, porque es verdad que hay unas zonas en ambos en donde la vulnerabilidad puede ser como que muy alta y en la otra relajada, o sea, no, como que no, aquí no pasa nada, o sea, no hay problema. Yo sí, desde mi punto de vista, Laura Torres, si yo hago estos dos métodos, o tomo estos dos métodos, yo consideraría tal vez en este caso no tomar esto como que si fuese como si no tuviese vulnerabilidad o tuviese muy baja, sino que le pondría una vulnerabilidad media y tendería a hacer advertencias. O sea, para cubrirnos las espaldas y cubrir al acuífero y proteger al acuífero.
Y que la gente, porque siempre en general uno le dice a la gente, mira, este es como que el límite, igualito se sobrepasan un poquito y hay unos que no respetan las leyes, las ordenanzas, las normas, y todo eso. Entonces, siempre creo que en esos casos es mejor como que advertir por encima en vez de decir que todo está bien. Sería bueno aplicar los dos métodos, complementarles. Siempre es bueno comparar métodos, siempre. Eso creo que se los mencioné en uno de los videos. Siempre es bueno comparar métodos porque es importante. O sea, no, un solo método no es siempre eficaz. En los métodos geofísicos que vamos a ver muy por encima, en estas clases, en estos videos, se van a dar cuenta que siempre es bueno complementar. O sea, los que hemos hecho estudios con integración de datos o de varios métodos, nos damos cuenta de la importancia de utilizar diferentes métodos para poder llegar a una sola conclusión, porque no podemos realmente confiar en uno solo. Siempre tienen ventajas y desventajas. Entonces, es importante siempre comparar métodos en todo tipo de estudio. Tiene un componente alto de subjetividad, es verdad. Eso realmente depende, Elías, de qué tantos conocimientos tienes, o sea, qué tanto conoces tu acuífero. Por ejemplo, la recarga neta es difícil de ver. No es difícil, o sea, se puede hacer, pero necesitas tiempo. Y hay veces que no tienes tiempo. Esa es la parte mala de estas cosas. Cuando haces una evaluación, tú necesitas tiempo. O sea, como, bueno, los que estamos metidos en el mundo de científico, que estamos en universidades o investigación, nosotros vemos los proyectos como algo de años, incluso, que necesitamos tiempo para conocer las cosas. En cambio, los que están en empresas privadas es ya. O sea, necesito ya la evaluación, necesito ya ese mapa, necesito ya ese informe. Entonces, los tiempos son diferentes. Cuando estás jugando con esos tiempos, pues hay cosas como la recarga neta que no lo puedes descubrir en un momentico. Porque la recarga de un acuífero tarda mucho tiempo y necesitas estudiarlo a través de los años para determinar cómo se recarga, cuánto se recarga, por qué se recarga, en qué tiempo se recarga. Entonces, ese es un ejemplo. En la práctica, ¿cuál de los dos métodos es más usado? Yo he visto de los dos, o sea, las dos metodologías. Como te digo, eso depende de qué tanto pudiste tú conocer el acuífero, qué tanto pudiste estudiarlo para poder tener todo lo que tuviste. Pero el más fácil de utilizar es el GOT, porque no requiere de tantos conocimientos como la conductividad hidráulica o como la recarga. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Ya va. ¿Pudieran ser complementados los métodos? Sí, Josefina, es así. Exacto. Veo que el método drástico toma en cuenta el impacto de la zona no saturada y el GOT no toma en cuenta. En realidad el GOT sí toma en cuenta la zona no saturada. O sea, ahí hablan solamente de la zona no saturada. Cuando hablan del estado de confinamiento del acuífero, cuando hablan de qué tan separado está el nivel freático o ese techo del acuífero confinado, que está separada de la superficie, y cuál es la composición de esa capa que está separándote la superficie de tu acuífero. Esa es la zona no saturada. Entonces, sí toma en cuenta la zona no saturada. Lo que pasa es que no toma en cuenta los parámetros hidráulicos, como la conductividad hidráulica, o no toma en cuenta la recarga, como les digo, la recarga neta, o la topografía, que es importante también, porque una topografía bien inclinada no va a permitir infiltración, sino más bien escorrentía. En cambio, una topografía plana va a permitir más una infiltración. Entonces, eso sucede con cualquier fluido. Si tienes un contaminante que es echado acá, él va a fluir, va a tender más a fluir que a infiltrarse.
o a escurrir en la superficie. En cambio, cuando encuentra ya un nivel de pendiente baja, donde está estancado o donde puede reposar, entonces ahí ya hay más interacción con el medio. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y desventajas y es importante como que comparar los métodos. Antes de cerrar, me gustaría mucho mostrarles un video para que vean la parte de de cómo se mueve los fluidos en el mundo subterráneo. Me gustaría entonces que veamos esto un poquito. Ok, voy a activar esto y les voy a ir explicando. Esto que está acá es un modelo que llaman modelo análogo o modelo físico. Hay muchas veces, o sea, puede ser muy utilizado en lugar de un modelo en 3D o un modelo matemático, que también son muy utilizados en hidrogeología. Entonces, acá vemos que tienen en este modelo análogo unos pozos, unos ciertos pozos que acá es donde van a inyectar unos fluidos de color azul. Todo esto está lleno de agua, está saturado de agua, que es transparente. Tenemos un río que ahorita está transparente y tenemos pozos donde pueden extraer el agua. Estos son de inyección, los que vemos 1, 2 y 3 son de inyección, los que vemos del lado derecho de la lámina. Y los pozos 4, 5, 6, 7 y 8 son de extracción. Voy a ver un momentico la conversación. Ay, verdad, disculpen. Gracias por avisarme. No lo vi. Ya voy a compartirles. ¿Ahora sí lo ven? Perfecto, muchas gracias. Gracias por avisarme. No me había dado cuenta. Entonces, acá tenemos el modelo análogo, les estaba diciendo. Tenemos varias capas que están componiendo ese modelo. Tenemos los 3 pozos que son de inyección, que están pintados de azul. Vean, estas partes están pintadas de azul, ya están inyectándole el contaminante. Y los pozos del 4 al 8 son los pozos de extracción. De este lado también, en la parte izquierda, completamente tenemos un río que está transparente porque todo esto que está aquí está saturado de agua que es transparente. Y el río está en contacto, o sea, tiene una conexión hidráulica con el acuífero. Entonces, a veces ellos tienen conexiones, los lagos, los ríos, todo cuerpo superficial puede tener conexión con el acuífero, dependiendo de sus características, pues, pero pueden tener conexión. Hay veces que el río alimenta al acuífero y el acuífero, hay épocas del año donde el acuífero alimenta al río. Entonces, acá vemos todo esto transparente y vamos a ver cómo evoluciona esto. Bueno, aquí vemos el experimento como tal. Esto se consigue, tengo que ver cuál es el enlace, pero se consigue en internet. Entonces, acá vemos una primera inyección en el pozo 1 y tenemos acá un acuífero confinado, ¿verdad? Un acuífero confinado separado de este acuífero libre por un acuitardo. Bueno, un acuitardo que en este caso es más impermeable, pues. Tenemos una inyección también en pozos 2 y 3. Aquí voy a parar un momentico para seguir explicando algo. Vean que aquí tenemos un acuitardo, pero esta capa de acuitardo termina en hasta a un cierto punto. Y acá, en la parte izquierda del modelo, los dos acuíferos que antes se consideraban separados están unidos. Eso puede ocurrir en la naturaleza. Entonces, en una parte puede tener un
el acuífero puede tener un comportamiento confinado y hacia otro lado, ese mismo acuífero puede transformarse en un acuífero libre y al revés. Entonces, vean cómo al inyectarlo, vean que esta inyección fue la primera y tarda más tiempo en moverse porque los acuíferos confinados tienen una conductividad hidráulica debido a esa presión un poquito más baja, un poquito más baja que los acuíferos libres. Vean que esta mancha va a viajar mucho más rápido. Y acá, esto está formado por arcilla, esto lo compactan lo más posible, pero nunca será como en la naturaleza. Entonces, cuando está inyectando en el pozo 3, van a ver que en ese pozo 3, el contaminante va a tender a tener un comportamiento vertical. ¿Por qué? Porque la arcilla no es tan conductora hidráulicamente hablando. Entonces, cuando un flujo se encuentra con una formación geológica de ese estilo, él va a tender a atravesarla lo más posible, o sea, lo mejor posible así verticalmente, hasta que encuentre entonces una vía rápida de flujo más horizontal, como el que viene aquí más abajo, que sería el acuífero como tal, que ya está formado por gravas pequeñas. Acá me siguen, ¿sí? Si no, me van avisando si no entienden alguna cosa, o levantan la mano, que no los tengo aquí, o levantan la mano si quieren hacer alguna intervención, mientras voy explicando. Ok, entonces vean que acá se va inyectando en esos tres, en el pozo 3 viaja el contaminante de forma vertical hasta que encuentre entonces ya les estaba señalando con la mano, hasta que encuentre entonces el acuífero y comienza a viajar de forma horizontal. Tiene esta trayectoria que ven acá, así. Y el pozo 2, pues, viaja mucho. Vean que acá entonces aquí ocurre algo que nosotros, que yo mencioné en la segunda parte de los videos, que es la dispersión. Ya estamos hablando de dispersión, de difusión, y advención del flujo o del contaminante. Entonces, esto es lo que sucede. Vean que aquí estaba bien concentrado y se va difuminando, se va agarrando como que más área, y se va esparciendo en todo el modelo. Vamos a seguir viendo. Entonces acá, vean que cómo se traslada se va trasladando hacia la izquierda. Eso quiere decir que hay un gradiente en este sentido. Ese es el sentido del gradiente, hacia la izquierda del pozo, de la maqueta o del acuífero, perdón. Ese es el gradiente hidráulico, así es como lo vemos. Vean que no se distingue nada, pero gracias al contaminante podemos ver un gradiente perdón, ese no sería, lo dibujé un poquito mal, lo voy a detener un poquito, ya va. Voy a tratar de detener voy a borrar acá. Ajá. Entonces, vean que tiene un gradiente que es es una pequeña inclinación. Cuando comenzamos a extraer agua de los pozos, el pozo 8, el pozo, sería el pozo 6, se están comenzando a contaminar. Vean que ahora vamos a extraer agua del pozo 5, o vamos, no, en el video. Y vean que hay una llamada de agua. Aquí hay agua o el contaminante que está siendo llamado hacia el pozo 5 y el pozo 5 se contaminó. Entonces, esto es importantísimo saberlo.
saber, o sea, si nosotros no llegamos a entender cómo está el contaminante, porque lo que les mencionaba en uno de los videos es que a veces el contaminante no se puede detectar con los métodos que vamos a ver, no se pueden detectar. Pero si nosotros sabemos cómo fluye el agua en el mundo subterráneo, podemos entender hasta dónde puede llegar ese contaminante y podemos hacer entonces posteriormente estudios, análisis de aguas de pozos, análisis de agua en los pozos que estén en esas inmediaciones o en la vía de esa pluma contaminante. Porque, como les digo, hay métodos, los métodos que se van a ver no detectan siempre o sea, dependiendo de las características del contaminante, no detectan en dónde está la pluma. Y sí, pero si conocemos ese flujo, podemos entenderlo y podemos analizar e interpretar la situación. Eso es muy importante saberlo, por eso es que se les da esta parte de hidrogeología. Entonces vean que todos los pozos que están siendo utilizados más abajo, aguas abajo, están siendo contaminados cuando se extraen. Y otra cosa que también es importante verlo acá, que es muy interesante, bueno, yo me emociono un poco con esto, es que vean que el río se está contaminando solo, no está pasando absolutamente nada. ¿Qué es lo que está pasando aquí si nosotros no estamos extrayendo con un pozo, o sea, con una bomba? En todos estos pozos estamos succionando con una bomba, pero esto se está contaminando naturalmente. Esto es porque el río tiene una conexión hidráulica con el acuífero. El río es una vía de escape, es la descarga del acuífero. Lo que pasa es que están en equilibrio y claro, él mantiene siempre como que su nivel y todo eso. Tampoco es que se va a desbordar todo el agua del acuífero hacia el río, sino que hay una cierta salida, pero hay una conexión. Y en general, el agua viaja de los lugares de mayor presión, es decir, todo esto, aquí hay mayor presión, hacia lugares de menor presión, que en este caso es, por ejemplo, el río. Y ven que ahora tenemos una pluma de contaminación, una cierta, bueno, ese color azul que va subiendo hacia el río. Es súper interesante. Entonces vean que el río se va contaminando poco a poco, va volviéndose más azul, el contaminante sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, hasta que finalmente contamina por completo. Y no hay ninguna fuente de contaminación aquí al lado. Todo vino de la inyección a través de esos pozos. Por eso es que es muy importante también, en esta segunda parte de los videos se los menciono, es muy importante también ver cómo está construido nuestros pozos en esa zona, porque los pozos son una ventana directa de la superficie al acuífero. Y cualquier cosa que pase alrededor de ellos puede contaminar directamente el acuífero. Entonces, eso es importante. Y vean que después de la inyección, lo que mencionan acá, después de la inyección, toda la parte del acuífero confinado, después de esa inyección puntual, todo el acuífero confinado o sea, su agua fue renovada, no hay más, no hay contaminación, no se quedó allí, sino que el contaminante fluyó hasta que finalmente dejó de existir en el acuífero. Bueno, hasta ahora entonces, hasta aquí vamos a llegar en la clase de hoy, en la interacción de hoy. Me gustaría que ustedes me dijeran si tienen alguna duda, si están aclarados algunos conceptos, si pudieron seguirlo, o sea, me gustaría también un poquito de interacción ahorita y para luego. ¡Qué locura! Sí, es muy bueno. Tengo otro video, se los voy a dejar colgados cuando le voy a dejar colgado el enlace que está en YouTube. Lo voy a anotar para que no
no se me olvide. Pero se los voy a dejar en el foro para que también lo vean cuando ustedes tengan tiempo o en los recursos. Ok, Josefina, me parece... Ok, bueno, lo de los videos, como les digo, los videos son un poco largos, pero, o sea, largos en el sentido, casi todos son de 10 minutos. Hay uno que sí creo que está un poquito pasado, pero casi todos rondan en ese tiempo. Y bueno, como les digo, tomen su tiempo para verlo, porque lo importante es que ustedes puedan asimilar los conocimientos y puedan entender qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en el mundo subterráneo con los contaminantes y todo eso. Y bueno, espero que puedan seguir viendo y entendiendo los videos que les dejé. Cualquier cosa estoy pendiente del foro. Tal vez probablemente hagamos un chat también en algún momento, tal vez fuera del tiempo que me corresponde a mí en este módulo, para seguir aclarando más dudas. Y cualquier cosa, pues, alguna petición que vayan a hacer con respecto a lo del tiempo y toda la cosa, no se cohíban, no duden en expresarlo, así sea por correo a la profesora Katia, si no quieren decirlo por el chat, pero no se queden con esas cositas, pues. Y bueno, qué bueno que les gustó y que pudieron entender ciertas cosas. Voy a dejar de compartir.